Hola, ¿cómo estás? Desafortunadamente, el cáncer es una de las enfermedades más prevalentes que existen. Y los estudios científicos ya han comprobado que muchas personas recibirán el diagnóstico de algún tipo de cáncer en algún momento de la vida. Pero el lado positivo que los estudios también lograron comprobar para nosotros es que casi la mitad de estos cánceres podrían evitarse con cambios en el estilo de vida. Y sabemos del papel importantísimo que tiene la alimentación en la prevención del cáncer. Hoy he separado para ti 4 alimentos que pueden estar relacionados con él. Incluso el último es uno que las personas consumen mucho en el día a día sin saber de la correlación con el cáncer. Así que te voy a decir cómo elegir y consumir de la manera correcta para protegerte respecto a esto. Necesitas ver este video, quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si tienes algún historial personal o familiar de cáncer, es decir, ¿alguna vez te han diagnosticado cáncer en algún momento de tu vida? Espero que si eso te ha pasado, ahora estés bien. ¿O alguien de tu familia ya fue diagnosticado con cáncer? Una vez más, espero que todo haya salido bien para tu familiar también, si ese fue el caso. Pero quiero saber de ti, si puedes compartir esa información conmigo aquí en los comentarios. ¿Hace cuánto tiempo fue eso y cuál fue el tipo de cáncer? Esto es muy importante para que pueda traerte más información científicamente comprobada para ayudarte con respecto a eso. Y si puedes, aprovecha también para dejar un me gusta en el video. Esto le muestra a YouTube que te interesa este tipo de contenido y así te llegarán más videos como este para ayudarte. Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de una célula que se divide y se multiplica de manera incorrecta. Y existen algunos factores que realmente pueden ayudar en el crecimiento de esa célula desregulada, digamos así, ¿no? Entonces, antes de que empecemos a hablar de los alimentos, que es súper importante, tenemos que entender mejor cuál es el terreno en el que el cáncer va a prosperar y qué ha logrado identificar la ciencia al respecto, de forma científicamente comprobada. Una de las cosas muy relacionadas con el crecimiento excesivo del cáncer es el exceso de glucosa. Las células cancerígenas utilizan la glucosa mucho más rápido que las células normales, esto es lo que se llama el efecto Warburg. Otra cosa importante que ya hemos podido comprobar científicamente es la relación entre la insulina alta y el IGF-1 elevado. Estas hormonas activan vías de crecimiento celular. Entonces, en países donde hay una alta prevalencia de prediabetes, esto termina siendo muy relevante. Otro factor que ya ha sido comprobado científicamente y del que hablo mucho en mis videos es la inflamación crónica. Esta inflamación acaba destruyendo las barreras protectoras y desactivando el mecanismo de apoptosis, que es la muerte celular programada, donde tu cuerpo detecta que una célula se diferenció de forma errada y eso puede generar un cáncer. Él elimina esa célula de inmediato antes de que empiece a crecer y a multiplicarse. Y este es un mecanismo muy importante para nuestro organismo. Y también está la cuestión de la angiogénesis descontrolada, donde los tumores crean nuevos vasos sanguíneos para robar la sangre, por así decirlo, los nutrientes, el oxígeno. Entonces, una alimentación adecuada puede interferir en estos procesos. Además, claro, de la falla en el sistema inmunológico que ocurre en algunas personas que padecen cáncer, porque este sistema de vigilancia de nuestro sistema inmunológico que destruye esas células anormales puede debilitarse por algunas malas elecciones alimentarias. La idea aquí no es decirte que el cáncer necesariamente se va a evitar solo con la alimentación. Me gustaría mucho poder decirte eso, pero sabemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Lo que quiero decirte aquí es que ciertos alimentos pueden aumentar el riesgo de que desarrolles cáncer. Y que sí, científicamente la alimentación ya está muy relacionada con una mejor salud y un mejor pronóstico en estos casos. El primer alimento en nuestra lista, con el que debemos tener mucho cuidado respecto al consumo excesivo, es el azúcar y los alimentos que se comportan como el azúcar cuando los consumimos. Entonces, si eres una persona que consume grandes cantidades de pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, galletas, pasteles, tortas, alimentos que ya contienen azúcar embutido que no percibes, ese jugo en caja que parece más natural que el refresco o incluso el propio refresco, todo eso, especialmente los ultraprocesados que son ricos en carbohidratos simples, pueden perjudicar este cuadro, porque como te dije, cuando la glucosa sube, el tumor termina utilizando esa energía rápida de la glucosa para sí mismo. Esto es fisiología, incluso científicamente comprobado, porque las células cancerígenas consumen glucosa de 10 a 20 veces más rápido que las células normales. Además, ya sabemos que cuando consumimos estos alimentos, la insulina sube porque el azúcar entra muy rápido, la glucosa entra muy rápido en el torrente sanguíneo. Entonces, esto activa vías de crecimiento. La insulina es una hormona anabólica.
Y aquí es donde está el peligro, porque esos tumores de mama, endometrio e intestino tienen muchos más receptores de insulina y de IGF-1. Por lo tanto, esto termina siendo muy importante en estos casos específicamente. Además, sabemos que la inflamación aumenta porque cuando tenemos mucho azúcar en nuestro cuerpo, terminamos teniendo este efecto de glicación, aumenta la inflamación y puede llevar a más daños en el ADN para muchas personas. Y también ya sabemos que el exceso de azúcar puede aumentar el síndrome metabólico, el aumento de peso, la grasa visceral, central y abdominal acumulada. Y ese aumento excesivo de peso puede llevar a la obesidad, y la obesidad está correlacionada con un mayor riesgo de más de 13 tipos de cáncer. Entonces es un tema que está muy relacionado. Cuando hablamos de azúcar y de peso, de obesidad, obviamente no es una nimiedad y no es solo por una cuestión estética. Muy por el contrario, estamos hablando realmente de salud. El segundo alimento de nuestra lista son las carnes, pero aquí tenemos dos grupos diferentes que la ciencia ya ha logrado comprobar que terminan teniendo papeles distintos. Tenemos la carne roja fresca que compras en la carnicería y tenemos la carne procesada, y son diferentes en términos de carcinógenos. La carne procesada, ahumada, curada, está en la categoría 1 de carcinogenicidad de la OMS, es decir, salchicha, chorizo, tocino, jamón, mortadela, salami. Estos aumentan el riesgo de cáncer de intestino porque contienen nitritos, que pueden convertirse en nitrosaminas, las cuales son carcinogénicas. Y también está el tema de su preparación, muchas veces hecha a altas temperaturas, con mucha grasa saturada y mucha sal, y termina desplazando las fibras de la dieta, porque cuando consumes grandes cantidades de esto, dejas de consumir otros alimentos más saludables. Por eso, lo ideal es que no consumas o consumas la menor cantidad posible de estos alimentos en tu día a día, especialmente si ya tienes antecedentes personales o familiares. Existen las carnes rojas frescas, ¿verdad? En este caso, la carne que consumes en el día a día, la carne de res, y en este caso entra en la categoría 2A, que es probablemente carcinogénica. No es tan fuerte como los embutidos y las carnes curadas, ahumadas y procesadas, pero hay un punto muy importante, que es la recomendación máxima de consumo, que la OMS indica que es hasta 500 gramos por semana. Ya hice un video aquí hablando más sobre esto, porque lo ideal es que reduzcas el consumo de carne roja, pero no es estrictamente necesario excluirla. Puedes preferir cortes magros, asar, cocinar, guisar, evitando esas preparaciones que pueden aumentar el riesgo de carcinogénesis, como la fritura, las altas temperaturas, el asado a la parrilla por el benzopireno y otros factores similares. Evitar tostar o quemar la carne también es muy importante. Y siempre acompañar con fibras en esa comida, es decir, ensaladas, verduras, frijoles, legumbres, van a ayudar bastante a mejorar ese efecto un poco deletéreo del consumo excesivo de carne. Ahora, es muy importante que realmente cuidemos esa cantidad, porque es muy fácil excederse. Hay gente que consume 500 gramos de carne en un asado, en un solo día, y además consume varias veces por semana más carne roja. Este es un punto muy importante al que hay que prestar atención. Otro alimento, en realidad no es necesariamente un alimento, pero las personas terminan consumiéndolo por vía oral, es el alcohol. El alcohol está muy relacionado con la carcinogénesis, de hecho, recientemente fue clasificado como un carcinógeno de clase 1 también, y sabemos que lamentablemente el consumo es altísimo, ¿no? Las personas tienen mucho esa costumbre de tomar a veces una copita de vino en la cena para relajarse, una cervecita al final del día para dormir mejor. Esto es muy complicado. Aumenta el riesgo de cáncer de mama, intestino, esófago, hígado, boca y garganta porque se convierte en acetaldehído, que es una sustancia tóxica que daña nuestro ADN. Así que realmente puede causar más de esas mutaciones. Hoy en día ya sabemos que no existe una dosis segura de alcohol para ser consumida. Aumenta la absorción de otros carcinógenos, altera la microbiota intestinal y puede causar deficiencia de vitaminas como el folato y la vitamina B1, que podrían tener un efecto más protector para nosotros. Entonces, como te dije, actualmente no existe una dosis segura de alcohol, como se pensaba hace un tiempo. Lo ideal es que intentes abstenerte completamente del alcohol o al menos tomarlo solo en eventos muy especiales. Ahora, el cuarto alimento de la lista puede ser sorprendente para muchas personas que ni siquiera imaginan que puede ser un carcinógeno y su consumo es muy común. Es la aflatoxina. Seguramente ya has oído hablar de ella cuando hablamos del maní, del maíz. Puede aparecer en estos alimentos, incluso en frutos secos de procedencia dudosa, porque esta aflatoxina es una toxina producida por hongos que crecen en alimentos almacenados, con mucho calor y mucha humedad. Y sabemos que existe mucho comercio de este tipo de productos, principalmente del maní, sin tanta regulación.
Entonces, la aflatoxina está relacionada específicamente con el cáncer de hígado y es un problema de salud relevante. No quiero decir que tengas que dejar de consumir maní, cacahuate o maíz, nada de eso, pero lo ideal es que siempre busques productos que tengan un sello de calidad o de origen controlado, porque eso demuestra que hubo un buen cultivo y sobre todo un buen almacenamiento. Porque cuando se queda en esos ambientes insalubres, muy húmedos, con mucha humedad, muy oscuros, es un ambiente perfecto para que el hongo crezca. Y después de que el hongo crece, la toxina va a estar presente allí. Entonces, lo ideal es que evites consumir maní vendido a granel, sin procedencia, que nunca comas maní blando, amargo o con puntitos o manchas. El tostado siempre va a ser más seguro que el crudo y que lo compres y lo consumas rápido. No vayas a comprar el maní y dejarlo meses ahí en tu despensa, porque eso también termina poniéndolo más en riesgo, especialmente si lo abres, consumes un poco y guardas el resto, mal cerrado por mucho tiempo. Y también ten cuidado con los productos de maní muy baratos, sin fiscalización, porque de hecho pueden ser peligrosos para tu salud. Como un extra para ti, quiero dejar aquí un consejo muy importante que es sobre el consumo de fibras, que termina siendo un factor muy descuidado por más de la mitad de las personas. Si prestamos atención y hacemos un análisis de la alimentación de las personas, vas a ver que no alcanzan ni la mitad de las necesidades diarias de fibra. Esto es súper importante porque las fibras fermentan en nuestro intestino. Son un carbohidrato bueno que ayuda a producir butirato, que es el principal protector contra el cáncer de colon, por ejemplo. Aumentan nuestra microbiota intestinal saludable, disminuyen la inflamación y mejoran la sensibilidad a la insulina. Entonces, de una manera muy amplia, las fibras tienen un papel súper importante, súper necesario. Vale la pena recordar también que cuando hablamos de alimentación saludable, no me refiero aquí solo a carbohidratos, proteínas, grasas y calorías. Hoy en día, la gente se toma esto de una forma muy cuadrada. Incluso vemos videos en YouTube y otras plataformas donde dicen, en vez de comerte un plátano, puedes comerte una cucharada de dulce de leche porque tienen las mismas calorías. Pero ¿será que una caloría es simplemente una caloría? ¿Es eso lo que realmente importa? Cuando pensamos en las fibras, los antioxidantes, las vitaminas y los minerales, todo eso tiene mucho sentido para la inflamación, la salud, la prevención del cáncer y mucho más. Entonces, tenemos que pensar que el alimento no es solo carbohidrato, proteína y grasa, y que cambiar un ultraprocesado por un alimento real, aunque sumen las mismas calorías, es una decisión mucho más inteligente para tu salud. Así que recuerda siempre esto, eventualmente puedes comer un dulce, puedes comer un alimento más procesado, ¿verdad? Pero la base de tu alimentación debe ser lo más saludable y natural posible. Eso te traerá mucha salud. Tengo muchos videos aquí hablando más sobre este tema, ¿verdad? Sin radicalismos, pero pensando solo en nuestra vida a mediano y largo plazo, ¿qué estás sembrando para tu futuro, para tener un envejecimiento saludable? Cuéntame si te beneficiaste de este video. ¿Cuál de estos alimentos te sorprendió más en relación al cáncer? ¿Y cuál vas a evitar o modificar su consumo de una forma más consciente? Me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar un me gusta en el video, eso es muy importante para mí. Comparte este video con quien sepas que le va a gustar, con quien lo necesite. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero hacer con este canal. Hasta la próxima, chao.